Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Sin Censura Televisión. Muchas gracias también por sus comentarios y por sus señalamientos a nuestras diferentes plataformas. Mire, uno de los temas que a lo largo de prácticamente todo el sexenio ha estado vigente ha sido una suerte de pugna entre ciertos sectores académicos y la nueva dinámica, la nueva dimensión y la nueva dirección que ha tomado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ahora llamado Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, el CONACYT. Una serie de diferendos, en algunos casos ataques abiertos en contra de la administración del CONACYT, que han de alguna manera sembrado una narrativa distorsionada sobre lo que está ocurriendo en esa institución fundamental, ahora sí, fundamental para el desarrollo científico y tecnológico del país. Y es para nosotros muy importante tener hoy la posibilidad de conversar sobre este tema, un tema con muchas aristas, con la directora de este Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, la doctora Marilena Álvarez Bulla, a quien le doy la bienvenida en esta noche. Muy buenas noches, doctora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes, con el auditorio, con el pueblo de México. Con mucho gusto de informar, claro que sí. A lo largo de estos últimos días, doctora, ha ocurrido pues la más reciente, no podemos decir que sea la última, pero sí la más reciente de las movilizaciones de ciertos sectores de los institutos y de las universidades del país en contra de lo que se habla, de lo que se dice que son pues las nuevas dinámicas para la concesión de becas del CONACYT, la nueva dinámica de otorgar o no otorgar las becas. Y esto ha generado otra vez mucha desinformación sobre cuál es la nueva realidad en el otorgamiento de pues, becas a las instituciones de educación superior y a quienes estudian los posgrados con apoyo del CONACYT. Sí, la situación es... Sí, perdón, me ibas a continuar diciendo algo. La situación con respecto a este panorama que planteas, y me imagino que la intención es aclarar como se hizo recientemente en Quién es quién en las mentiras, en la conferencia de prensa de la mañanera del presidente, pero con mucho gusto yo detallo qué es lo que está detrás, cuál es el contexto. Igual que se privatizaron los energéticos, también en la mal llamada reforma educativa que avanzó en preparación a poderse implantar de manera general, hubo un proceso de privatización no solamente del quehacer científico, que además no solamente se privatizó, sino que hubo una suerte de corrupción bastante profunda, porque ese desvío tremendo que hemos descrito de más de 45 mil millones de pesos vía el CONACYT, del erario a instancias privadas, inclusive algunas grandes empresas multinacionales o nacionales, y empresas pues de algunos actores que se han vuelto actores políticos importantes, como Kimberly Clark, por ejemplo. Y ahí, bueno, pues hubo una suerte de privatización y de desvío de los recursos fiscales que se deberían de dedicar a instancias públicas para hacer investigación con perspectiva de interés general, es decir, desde una instancia pública como es CONACYT, a favor del interés general y no de intereses creados, tanto particulares como también políticos, hay que decirlo. Pues las becas no fueron una excepción, y la educación a nivel de posgrado, que es lo que nos toca al CONACYT apoyar, tampoco fue una excepción a este proceso privatizador de los gobiernos neoliberales. Ver a la educación como un negocio, como una mercancía y no como un derecho, como se mandata claramente en nuestra Constitución. Ese es el fondo del asunto. Ahora, cambiar
la forma en la que se asignaban las becas y en la que se validaban los programas de posgrado para ser realmente incluidos en el Sistema Nacional de Posgrados, válidos desde el punto de vista académico, ético y de compromiso patriótico para formar a las nuevas generaciones de científicas, científicos, a las nuevas comunidades de colegas capaces de hacer investigación humanística, científica y también tecnológica y desarrollo tecnológico, pues es algo que ha tocado pues prácticamente a todas las instituciones de educación superior, en donde afortunadamente no de manera total, completa, pero sí parcial, había dadose en los últimos sexenios un proceso de esta forma de privatizar la educación, aún al seno de las instituciones públicas. Esto es lo grave y esto es lo que puede causar cierta confusión. ¿Cómo es que están protestando? Pues no el TEC de Monterrey y otras instancias que pues respeto mucho y que son importantes para la formación de colegas, pero que persiguen objetivos que responden a los aliados que tienen estas universidades privadas, que son empresas privadas prácticamente todas ellas, ¿no? Eso no quiere decir que no jueguen un papel importante en formar algunos técnicos, administradores de empresas, etcétera, etcétera. Es importante, pero las universidades públicas, las instituciones de educación superior pública, pues tienen la obligación por ley, incluyendo la Ley General de Educación Superior, de responder de manera preponderante a la nación, al interés público, a lo público, al interés general. Y muchos no voy a decir todos, desde luego, afortunadamente no, pero sí una cantidad importante de los programas de posgrado al seno de estas instituciones de educación superior públicas se habían desvirtuado y se habían convertido en instancias particulares de interés privado, que además desde el punto de vista disciplinar de lo que estaban enseñando y desde el punto de vista también administrativo, ya estaban funcionando más como instancias particulares privadas que como programas o coordinaciones de posgrado afines o en el seno de una institución de educación superior con fines públicos. Bueno, pues lo que estamos tratando de hacer es poco a poco y en alianza con las instituciones, no de tajo, pero sí necesitamos el compromiso de las instituciones de educación superior que son autónomas en muchísimos aspectos, pero que no pueden escaparse a las leyes de lo público, porque son parte de las instancias públicas del país. Estamos modificando las reglas, los lineamientos mediante los cuales se asignan estos apoyos. Y las modificaciones son muy profundas y muy importantes y también urgentes y estratégicas para el futuro del país, porque está en ello el reestructurar y reenfocar la educación de posgrado, primero a favor de las y los estudiantes, que realmente reciban una educación pertinente en el contexto nacional y que además sea académicamente solvente, rigurosa, que no haya simulaciones, que no haya duplicidades, que no haya ofertas de programas repetitivos, que los prepare para el mercado laboral o para la renovación de plantas de investigadoras y de investigadores en estas propias instituciones de educación superior. Todo esto estaba muy desvirtuado y los programas que había, que además intermediaban en la asignación de las becas, incurrían además en decisiones pues muy injustas también para los estudiantes, muy poco transparentes, en fin, había una suerte de decisiones ahí de índole pues administrativa de las becas, porque no se daban directamente a los estudiantes, que respondían a veces no a los intereses de los estudiantes y a estas guías que ahora he enunciado, que son los objetivos del nuevo Sistema Nacional de Posgrados, sino a una diversidad de cuestiones que nada tienen que ver con la formación sólida y pertinente de las nuevas generaciones de humanistas, científicos y tecnólogos. Por ejemplo, pues se hacían grupos de interés, de poder,
se desvirtuaba la finalidad de un programa a favor de tener mayores ingresos, porque concretamente, algo que hemos modificado, transformado ya, se cobraban colegiaturas y cuotas de inscripción a veces muy altas, a veces hasta más de 500,000 pesos en total el cobro anual por estos dos conceptos en programas de posgrado al seno de instituciones de educación superior públicas, que son obviamente financiadas por el erario, por los recursos del pueblo de México. Entonces, todo este desorden, toda esta pues forma tan desvirtuada de ir creciendo o de ir promoviendo la oferta de posgrados, pues había que ordenarla, había que transformarla en favor, primero y antes que nada, de los estudiantes que aspiran a una formación de posgrado como un derecho, repito, no como un negocio, no como una mercancía, y también a favor del país, que haya pertinencia en estos programas, pertinencia nacional. Proliferaron los programas, dejando a muchísimos fuera, un criterio de exclusión también que podemos ahorita detallar, y además, por otro lado, nos dejaron al país sin médicos especialistas, sin suficientes agrónomos para poder producir alimentos sin destruir el ambiente, sin que tengan tóxicos. De ingenieros, nos hacen falta ingenieros en muchos ramos, tanto para el sector público como para el sector privado, en fin. Entonces, una falta de organización, una visión de pertinencia que también había que organizar, una exclusión de un número grandísimo. Puedo dar aquí algunos datos, si quieres, que ahorita continuemos detallando algunas de estas cuestiones generales que estoy compartiendo. Sí, es muy importante entrar en ese detalle, porque quizá una de las principales críticas que se han blandido a lo largo de este proceso ha sido pues el señalar que el CONACYT ha dejado de otorgar becas a instituciones, ha dejado de otorgar becas a ciertos ámbitos del conocimiento, que incluso en algunos casos pues se habla de revanchismo político, es decir, la reestructuración y el desmantelamiento de este aparato, pues que hay que decirlo abiertamente, doctora, fue corrupción en instituciones públicas y privadas de educación superior que recibían recursos del CONACYT, ha despertado la resistencia, pues principalmente de quienes eran beneficiarios de este sistema, de este ecosistema de corrupción en el que el CONACYT otorgaba recursos, pues que no se dedicaban a la investigación en bien del país, sino en bien de una pequeña élite que controlaba los recursos. Exactamente, y voy a compartir algunos datos. Primero, el CONACYT no ha recortado becas, todo lo contrario. Hay un aumento en el presupuesto asignado a becas de 2017 a la fecha, a 2023 al PEF, de 2023 asignado al CONACYT, de 40%. Es decir, el gobierno de la Cuarta Transformación está asignando un presupuesto mayor, significativamente mayor, y un número mayor de becas, más de 80,000 becas anuales administradas por el CONACYT, y en 2023 el número no va a ser igual o menor, va a ser mayor. Entonces, esa es la primera mentira. El CONACYT no está recortando becas y no está excluyendo, todo lo contrario. Bueno, en 2023, para puntualizar todavía un poquito más un dato, se van a ejercer más de 13,200 millones, porque inclusive estamos compensando para en este periodo de transición no perjudicar a los estudiantes. Porque ahorita voy a explicar lo que voy a decir justo ahorita, de manera bastante irresponsable para con su estudiantado, a pesar de que las instituciones desde el 2021 sabían de esta transformación, que hemos ido haciendo suave y paulatinamente, y en el 2022, ojo, el CONACYT asignó un número mucho mayor de programas, porque es una de las cosas que ha permitido el Sistema Nacional de Posgrados, absolutamente
todas las becas que se solicitaron de los posgrados de instituciones de educación superior públicas y también de privadas mediante convenio con CONACYT, de no cobrarles a los estudiantes de bajos recursos, y CONACYT les becó para estudiar inclusive en instituciones privadas. No quedó un solo estudiante matriculado que solicitara beca en 2022 sin ella. Pero desde 2021 se avisó del cambio de lo que antes se llamaba el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, que deberíamos de cuestionar, que por cierto dejaba sistemáticamente a más de 70,000, entonces sí, estudiantes sin beca y más de 1,800 programas de posgrado estructuralmente excluidos. ¿Por qué? Porque no respondían no solamente a los criterios del PNPC, sino a los criterios estructurales del neoliberalismo. Claro, no pudieron cerrar todos los programas de máxima excelencia de las mejores universidades del país en investigación, que además son los programas fundamentales de posgrado. Sí los abandonaron. Puedo yo mostrar ahorita, por ejemplo, una gráfica, no sé si se alcance a ver. Si me la comparte nosotros les voy a mandar todas las tarjetas que tenemos de información, pero en todo el periodo neoliberal no aumentaron ni las matrículas ni el número de estudiantes en todas las áreas fundamentales de la investigación y de la formación de posgrado. Todas las humanidades y todas las ciencias. Esas se mantuvieron ahí como que apenas sobreviviendo, pero año con año del mismo programa había estudiantes que recibían becas y otros que no recibían becas. Sin ninguna razón, con mucha discrecionalidad en la repartición de becas que además se asignaban de manera muy poco clara a diferentes instituciones. Estas designaban a los intermediarios o coordinaciones diversas, dependiendo de las instituciones, para que fueran ellas las que decidieran, aún dentro de un mismo programa, a quienes les daban becas y a quienes no les daban becas. En el Sistema Nacional de Posgrados, hoy en día, los posgrados están categorizados de acuerdo a dos variables muy claras. Están siendo ofrecidos por una instancia pública o por una instancia privada. Y el segundo eje de categorización, que da resultado a 4 categorías, es si la formación del posgrado, de los egresados, el perfil es para convertirse en investigadores en humanidades y ciencias o para convertirse en profesionistas en diferentes áreas del conocimiento. Claro. Entonces son 4 categorías, las primeras 2 categorías de investigación en instancias públicas y privadas, categoría 1 y 2 respectivamente, y la 3 y la 4, las categorías de instancias públicas y privadas igualmente para las áreas o para los programas profesionalizantes. Nosotros, como un incentivo para recuperar la potencia y la capacidad del país de tener nuevas y nuevos investigadores en humanidades que eran una de las áreas, pues ahora sí que rezagadas o totalmente excluidas en estos 1,800 programas que sistemáticamente se excluían inclusive de la posibilidad de meter su solicitud para becas para sus estudiantes. Entonces, hemos establecido que como el país necesita esta formación sólida en investigación, ¿y por qué? Muchas veces, por ejemplo, instancias privadas, financieras inclusive, de interés privado, prefieren un matemático bien formado, un doctor en matemáticas, un doctor en física, un doctor en actuaría, que alguien que se formó en alguna maestría por ahí medio oscura, que no digo que no forme en algunos casos a buenos profesionistas en alguna cuestión muy especializada, financiera, del interés financiero privado. Entonces, el recuperar la robustez que tuvo en algún momento de la historia de México el programa de posgrados de humanidades y ciencias de investigación es fundamental. Y ahí el acceso a becas es ilimitado, universal, porque además nos alcanza. Sabemos más o menos cuál es el rango de estudiantes que pueden estar recibiendo todas las instituciones de educación superior y los estudiantes que sean aceptados por estas instituciones en esos programas
si sus instancias no les dan beca, tienen posibilidad de recibir una beca solicitándola del CONACYT. En las profesionalizantes, en las instituciones de educación superior, en menos de las de investigación, es donde más, digamos, desorden y probable corrupción o desvío de objetivos de estas instancias, de lo público a lo privado, ocurrió. Y ahí proliferaron muchísimo, por ejemplo, maestrías y especialidades profesionalizantes en áreas de administración de empresas, financieras, en educación, en muchas áreas de educación que resuenan mucho con los términos y los capítulos de la mal llamada reforma educativa. Es decir, prepararon bien el terreno, pero pues muchos de esos estudiantes que con mucho interés genuino, pues de repente veían que ahí podían estudiar, además con promesas o espejismos laborales que les llamamos, porque otra cuestión que pasó es que por la falta de pertinencia real, por la simulación muy propia del neoliberalismo, se engrosaron las filas de maestros y de especialistas en estas áreas, pero no conseguían trabajo. Ni en el sector público, pues desde luego no, porque pues no estaban formados para atender al sector público, pero tampoco en el sector privado. En esas áreas que más becas se asignaron, que además más cobraban, estos cobros anuales de colegiaturas acumuladas mes con mes y de cuotas de inscripción, es en donde más desempleo fue creciendo y tenemos como uno de los muchos rezagos, herencias neoliberales, pasivos neoliberales del país, una amplísima brecha laboral. Es decir, a estudiantes de estas áreas se les daban becas, se recibían, tienen sus títulos, pero no tienen trabajo. Y sin embargo, repito, no tenemos médicos especialistas suficientes, nos dejaron sin suficientes ingenieros y también dejaban a miles de biólogos, de matemáticos, de historiadores, no digamos prácticamente a todos, de geógrafos, en fin, de filósofos, no digamos de artistas, que por supuesto no recibían nunca beca de CONACYT. Entonces dejaban, como yo decía, y quiero repetir esto, ellos sí excluían a decenas de miles de estudiantes. En 2018, más de 70,000 estudiantes sin beca y más de 1,800 programas de posgrado que no tenían posibilidad de recibir una beca. Y una proliferación, vas a ver tú las gráficas, de posgrados aumentaron casi exponencialmente en estas áreas de educación muy afines a la mal llamada reforma educativa, en instancias tanto privadas como en estos posgrados privatizados de facto al seno de las instancias públicas, de las instituciones de educación superior públicas, en administración y negocios, y también en ciencias sociales, en ciertas áreas de ciencias sociales que fueron creciendo y que también estuvieron, pues algunas de ellas muy relevantes, otras totalmente desviadas hacia ciertas modas, diría yo, bastante claramente asociadas con una ideología, una lógica neoliberal. Inclusive también hay una proliferación en algunas áreas ambientalistas, pero más que nada para formar a profesionistas que pudiesen ir a los despachos privados para hacer manifestaciones de impacto ambiental, que validaron, por ejemplo, el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando era pues algo totalmente absurdo desde el punto de vista ecológico, ambiental, social. Entonces, todo esto a costa del erario y a costa de la capacidad parcial, afortunadamente, porque resistieron claustros muy valiosos en la gran mayoría de las instituciones de educación superior públicas, que debían y que deben, creo yo, con toda la autonomía que tienen, pero sí con el compromiso de ser parte de pues todo el sistema público de la nación, estar enfocadas hacia el interés general, hacia la soberanía nacional, en fin, hacia las grandes prioridades y sobre todo hacia sus estudiantes
comprometiéndose también a darles una tutoría real, suficiente. Esos son otros de los lineamientos ahora del Sistema Nacional de Posgrado, que las instancias que ofrecen los posgrados, las coordinaciones dentro de estas instituciones, pues puedan demostrar que tienen una planta de investigadoras, investigadores, aunque sean jóvenes. Nosotros no discriminamos a los jóvenes, como se hacía antes en el CONACYT, solamente los SNI 3 valían para este tipo de criterios, ¿no? Y las jóvenes son muy, muy importantes en la formación de nuevas generaciones, pero sí nos tienen que demostrar que tienen suficientes tutores, ¿no? Y que no pueden presentar, porque antes esto estaba desimpulsado como en una lógica privada particular, porque las becas de CONACYT, que debían usarse para manutención de los estudiantes, les eran, pues ahora sí que quitadas, arrebatadas, si querían estudiar, porque con estas becas es que pagaban las cuotas que se cobraban en algunos posgrados en una parte importante de las instituciones de educación superior del país. Entonces los estudiantes, déjame decirte, creo yo que están en general, la gran mayoría de ellos, menos los que han sido presas de la manipulación, están contentos. ¿Por qué? Porque, bueno, en 2022 recibieron todas las personas que solicitaron beca de CONACYT una beca. Repito, todavía ahí no se habían establecido, se habían implementado los lineamientos, pero las instancias a cargo de estos posgrados sabían que en 2023 ya iban a implementar estos lineamientos. Todavía el primer periodo de 2023 no se implementaron, es decir, ha sido un proceso muy bien avisado, concertado con muchos miembros de estas comunidades, porque hay muchos colegas, muchos coordinadores, y muchos inclusive rectores, rectoras, titulares de estas instancias de educación superior, que están conscientes de que era momento de acabar, digamos, o transformar el sistema neoliberal caduco que se resumía en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad y transformarlo hacia un sistema nacional de posgrados que realmente responde, ahora sí, en primera instancia, al mejor interés de nuestros primeros interesados, valga la redundancia, las comunidades estudiantiles, a mejorar de manera estructural la calidad y a ordenar la oferta con mayor pertinencia a favor de las prioridades nacionales, pero también a favor de los verdaderos posgrados de investigación, que son en general los que van a formar a las nuevas plantas de investigadoras, investigadores humanísticos, científicos, de las propias instancias que están ofreciendo estos posgrados. Entonces también es en beneficio de las propias instituciones de educación superior públicas y también privadas que estamos implementando estos criterios de categorización estructurales y estructurantes, también los lineamientos que ahora rigen el Sistema Nacional de Posgrados. Doctora, usted nos está planteando un escenario verdaderamente terrorífico, una maquinaria que se creó en las instituciones de educación superior mexicanas que engullía recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ahora el Consejo de Humanidades, Ciencias y Tecnología, para beneficio de un sector, de una élite, de un ámbito completamente lejano del interés nacional. Y la pregunta aquí es enfrentar a este engranaje y a esta maquinaria. Puede explicar muy bien lo que ha ocurrido en torno del CONACYT en los últimos años, estos ataques directos contra la institución y contra estos cambios, pero la gente que creó esas estructuras de poder dentro de las universidades sigue ahí, doctora, y seguramente solo están más furiosos. A ver, yo plantearía el escenario de una manera menos catastrófica
con base en lo que hemos podido hacer. ¿Por qué? Porque estas instituciones de educación superior, incluida mi alma mater, en donde, bueno, pues ya el presidente ha dicho muchas cosas y no las voy a repetir, además él tiene la autoridad como presidente de la República de decirlas, pero a pesar de pues esa tendencia de estas instituciones de educación superior, aún la más importante del país, que es mi alma mater, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el CINVESTAB, estas, como quien dice, élites que muy fácilmente se fueron acomodando a las políticas neoliberales por razones de comodidad, de egoísmo, de convencimiento, porque algunos de ellos comparten las ideologías, no representan a todas las instituciones. Y yo me atrevo a decir, sin pecar de ser demasiado optimista, que la gran mayoría de las comunidades de estas instituciones de educación superior, que incorporan estas comunidades o que incluyen a mis colegas, investigadores, investigadoras, profesores, no digamos los profesores de asignatura, y estudiantes, y algunos de los que están en las coordinaciones, y algunos directores y directoras que además ahora pues han ido pues o adecuándose o transformándose también, o han sido nombradas ya con una visión distinta. Estoy hablando del director general del CINVESTAB, por ejemplo, sí, del Instituto Politécnico Nacional, del Tecnológico Nacional de México, y bueno, no soy exhaustiva, de varios de los centros públicos de investigación, casi todos, desde luego los que están asociados al CONACYT, no estaban de acuerdo, ¿no? Y son eminentemente académicos y académicas, comprometidas y comprometidos todas estas comunidades con su quehacer, el quehacer que les toca hacer dentro de estas instancias, que es de investigación, que es de desarrollo tecnológico, que es de formación de quienes van a venir a hacer realidad el recambio generacional. Y entonces hemos encontrado una disposición mucho más natural, porque además lo hemos hecho paulatinamente, de lo que pudiera parecer, porque sí, porque ciertas élites, ciertas cúpulas, tuvieron capacidad de hacer esa succión de recursos en una dirección incorrecta. Pero la solidez, por ejemplo, de los claustros de matemáticas, de biología, los cuerpos colegiados de la UNAM, son muy sólidos y han resistido al neoliberalismo. O sea, a lo mejor estamos ahí todavía mucho mayor movimiento de conciencias y de activismo dentro de las universidades constructivo, plenamente universitario, del estudiantado, de los claustros académicos, de los profesores, no solamente de los de tiempo completo, de los investigadores de tiempo completo, sino también de los profesores por horas. Pero, ¿por qué soy tan optimista? Porque en este proceso de transformación del Sistema Nacional de Posgrados, hemos logrado en relativamente poco tiempo que ya el 95% de los posgrados de estas instituciones de educación superior sean gratuitos. Hemos disminuido en más de un 60% las cuotas, hemos logrado que estas instancias, sus autoridades, incluyendo la de la UNAM, y sus coordinadores estén dispuestas y dispuestos a coincidir con CONACYT, porque coinciden de fondo en que era momento del cambio en este aspecto, a disminuir las cuotas ya en un 60%. Los primeros beneficiados son los estudiantes, que pues ya no van a tener que estar dedicando sus becas a pagar sus becas de manutención, que el gobierno les ha dado el pueblo de México, los recursos del pueblo de México generosamente han sido asignados, sobre todo en este gobierno del presidente López Obrador, con este aumento de presupuesto del 40% que ya mencioné para becas, ¿no? Es uno de los programas del CONACYT que más se han fortalecido, ¿no? Y en este año vamos a dar miles de becas.
prácticamente 10,000 becas más se van a administrar que el año pasado, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir, porque si no, no tendríamos estas manifestaciones que pues, son obvias para nosotros y para todos, que haya personas, no estudiantes, porque los estudiantes que han venido aquí los hemos atendido uno por uno. Y en el momento que les explicamos, en general con ellos, no hay tema, como dicen ellos, ¿no? O sea, no hay problema, ¿no? Ellos entienden y entienden que tienen que haber reglas. Y ellos saben que en años previos a este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el número de rechazados de becas de CONACYT era mucho mayor. Pero además, como ya dije, había casi 2,000 posgrados que no eran ni siquiera considerados como factibles de proponer estudiantes a beca CONACYT. Hemos ya sumado al nuevo Sistema Nacional de Posgrados de la Transformación a casi 1,000 posgrados nuevos, abriendo la inclusión a becas a muchísimos estudiantes y disciplinas que también eran consideradas como no válidas para el neoliberalismo, como casi todas las humanidades, e inclusive las áreas básicas, como dije, porque encontramos a miles de estudiantes de matemáticas, de física, de química, que sistemáticamente se quedaban sin beca. Pero además hemos logrado que estados rezagados en investigación y en educación superior, como por ejemplo, nada más voy a dar algunos ejemplos, pero no son los únicos, Guerrero, Tabasco y Campeche, tengan un aumento en becas asignadas por CONACYT del 200%. O sea, hay que preguntarles a todos esos estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Y ahí está la perversión y el daño que todavía logran hacer, yo creo que minorías, como les dice el presidente, minorías rapaces, que veían al gobierno pues como un comité que servía a sus intereses. Y algunos de ellos, desgraciadamente, pues están al frente de algunas universidades o están al frente de algunos posgrados. ¿Y qué hicieron? A pesar de tener toda la información de CONACYT, de tener información directa, porque los y las servidoras públicas o públicos, las personas servidoras públicas del CONACYT ahora tienen un mandato desde la Dirección General claro de servir a nuestros primeros interesados, que son estudiantes, colegas, coordinaciones y también a las instituciones de educación superior, desde sus autoridades hasta toda la estructura. Más de 200 reuniones directas, explicándoles con detalle. Yo he expuesto los antecedentes, que los tenemos y son muchísimos y son obvios. Cómo se fueron privatizando las matrículas, más del 60% ya en universidades privadas. Esto fue un acuerdo político de alto nivel para privatizar la educación, para hacer de la educación, como dije al inicio, un privilegio, una mercancía y un derecho, como mandata nuestra Constitución. Pero además, en este proceso de explicar todos los antecedentes con toda paciencia para ir preparando, ir acordando, porque todo, nada a la fuerza, todo por la vía de la razón y también el derecho, como nos ha explicado y mandatado con claridad el presidente. Además se fue consensando la primera y recientemente aprobada, todavía en mayo pasado, Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, en donde está ya el Sistema Nacional de Posgrado con mandatos muy, muy claros, que ahorita los voy a resumir para quien nos está escuchando y para ustedes que amablemente me han invitado a esta entrevista. Entonces fuimos explicando todos estos antecedentes, fuimos haciendo este trabajo, por eso es que estamos ya a un año de terminar este primer gobierno de la Cuarta Transformación y apenas es que vamos en el primer semestre en que se están empezando a aplicar los lineamientos y también estamos siendo sumamente flexibles, sumamente abiertos a escuchar. ¿Por qué? Porque no queremos perjudicar a los estudiantes que de manera engañosa y en su perjuicio
las autoridades, algunas de ellas y algunos coordinadores y coordinadoras que nos tenían que haber ayudado a decirles, a ver, este semestre sí se va a aplicar ya, porque ya se publicó antes de que empezara el semestre y por eso es constitucional y totalmente legal, los lineamientos del nuevo Sistema Nacional de Posgrados, que el CONACYT lleva ya años, no meses, no días, años, explicándonos y fundamentando con base en toda la evidencia que recapitulamos, que integramos del método anterior del Programa Nacional de Posgrados de Calidad Neoliberal ya extinto. ¿Y qué hicieron? No nos ayudaron, sino al revés. Querían generar zozobra y no les importa la tranquilidad, porque muchos de los estudiantes que han venido aquí nos han dicho una cantidad de cosas que les dijeron sus coordinadores con los cuales a veces ya habíamos hablado o tenían la obligación, y les pedimos encarecidamente que lo hagan si no lo han hecho, de leer, porque CONACYT es la autoridad por ley para establecer la entidad que tiene la autoridad, la atribución y la obligación de establecer los lineamientos del Sistema Nacional de Posgrados, que además son aprobadas colegiadamente por la Junta de Gobierno, no son improvisadas, no son ideas de una cabeza o de 2, 3 cabezas. Bueno, pues entonces, cuando nosotros recibimos a los estudiantes, lo que encontramos es que les han mentido, o por ignorancia, responsabilidad de sus coordinadores o coordinadoras de posgrados. Y no son todos, son muy poquitos, pero con poquitos, pues eso genera zozobra, ¿no? Genera mucha zozobra entre los estudiantes que, pues, están ávidos de estudiar. Antes estudiaban sin beca de CONACYT, en muchas ocasiones, porque recibían muchas menos becas de CONACYT. Digo antes, en los gobiernos pasados neoliberales, sobre todo los últimos 4. Y además no solamente eso, a veces estudiaban sin beca y endeudando a sus familias, pagando onerosísimas cantidades de colegiaturas y de inscripciones, o usando sus becas para transferirlas de manera totalmente ilegítima. Eso sí es anticonstitucional. Que las deficiencias que nos argumentan presupuestarias las instituciones de educación superior, que no han estado, por cierto, exentas de cuestionamientos, en algunos casos también por cómo han administrado sus recursos, esas deficiencias presupuestarias sean cubiertas por becas que el CONACYT, que otra instancia pública, les da a estudiantes que necesitan esas becas para manutención. Eso sí, que es no solamente ilegítimo, sino ilegal y va en contra de la Constitución. Entonces, eso es lo que ahora está ordenando el Sistema Nacional de Posgrados. Pero repito, la buena noticia es que hemos logrado ya un 95% de avance en la transición a la gratuidad, en congruencia con lo que plantea la Ley General de Educación Superior también, que es gradual. Entonces establecimos que como cuota visible de administración, estas instancias, estas instituciones de educación superior no pueden cobrar más de un mes de colegiatura de la beca que está recibiendo el estudiante. Si es de maestría, del equivalente a un mes de maestría, y si es de doctorado, correspondientemente de un mes de beca que da el CONACYT al estudiante que entra a un doctorado o a una especialidad. Y muchas instancias han decidido ya dejar de cobrar por completo. Y quiero mencionar que hay algunas instituciones de educación superior, como la Universidad Autónoma Metropolitana, como el CINDESTAR, como en una medida muy grande y cada vez más clara, el Instituto Politécnico Nacional y la propia UNAM, que ya a estas fechas, y gracias a estos acuerdos y a esta propuesta del nuevo Sistema Nacional de Posgrado, prácticamente todos sus posgrados, tanto de investigación como profesionalizantes, son o cabalmente gratuitos o gratuitos en términos de estos transitorios. Los centros públicos de investigación son todos cabalmente gratuitos ya, y algo todavía más en términos de buenas noticias y de por qué estoy optimista, a pesar de lo difícil que fue llegar a plantear cómo transformar el Sistema Nacional de Posgrados por este entramado que tú sí resumes
bastante bien. Hay instancias, como es su obligación ahora también por ley, por estas dos leyes generales, tanto la de HCTI como la de educación superior, las dos generales ahora, han estado dispuestas estas instituciones de educación superior un número cada vez mayor de corresponsablemente contribuir para cubrir las becas de algunos de los programas que están ofreciendo y sobre todo de algunos que todavía no cumplen los lineamientos del Sistema Nacional de Posgrados. Estamos muy optimistas. Hemos hecho un esfuerzo también de CONACYT para inclusive aumentar ligeramente el presupuesto ya que originalmente se nos asignó porque las becas siempre son una prioridad para el CONACYT por las comunidades estudiantiles y vamos a poder asignar pues la gran mayoría de las becas en concurrencia con las instituciones de educación superior para los y las estudiantes. Y sí, yo haría un llamado muy respetuoso y muy también, digamos, sentido a las autoridades, a las coordinaciones de las instituciones de educación superior, que por favor revisen con mucho detalle los lineamientos. Y que si tienen cualquier duda, que nos contacten y que comuniquen de la manera más clara y más fiel a sus comunidades estudiantiles, a quienes también les hago un llamado a que consulten con nosotros antes de angustiarse. Pueden venir siempre, pero no tienen que venir ya angustiados, ¿sí? Y a que juntos vayamos encontrando un reordenamiento del posgrado, evitar duplicidades, evitar sobreoferta de posgrados que no responden a las prioridades nacionales, y sí ofertar posgrados en las áreas que urgentemente necesita el país, como la de médicos especialistas, personas que se van a dedicar a atender la salud del país, ingenieros, ingenieras, en fin, agronomía es otra área muy importante. Hay casi todas las áreas, ¿no? Pero la preponderancia, y van a ver ustedes las gráficas, en áreas en donde mayores cuotas se cobraban y que proliferaron en términos de las becas recibidas, y eso acabó en estas, pues, formas de privatizar la educación y de desviar, ahí sí, la finalidad de las becas de manutención con a veces matrículas muy abultadas, porque pues eso implicaba mayores recursos, a áreas como administración y negocios, a ciencias sociales y derecho, ojo, y casi todos los abogados, abogadas que se formaron en estos años neoliberales en instancias privadas, que fueron capturando una proporción cada vez mayor como negocio, no como derecho de estudiantes de posgrado. Eso también es muy interesante. Ya mencioné algunas áreas de educación también muy afines a la mal llamada reforma educativa, estaban ya preparándola desde esta formación. Y bueno, pues ahí hay pues colegas que pues se fueron para allá porque para allá los llamó el poder político de los gobiernos neoliberales, y tenemos que el 75% de los posgrados en educación se daban en instancias privadas y que del 25% que quedaban en instancias públicas, una gran parte de ellos estaban cobrando y han formado muchísimas personas. Pero en áreas como artes y humanidades, la mayoría en instancias públicas y que no cobraban y que no cobran y que ahora sí pueden tener beca y que no tenían beca. Entonces esta coincidencia entre más becas, donde más se cobraba, pues nos deja ahí pues una evidencia de que sí había estos, pues, ¿cómo les llamamos? Negocios privados a costa de las becas que venían del pueblo de México para la manutención de las comunidades estudiantiles. Entonces, bueno, por eso es que yo creo que estamos logrando avanzar a pesar de todo y que estoy convencida que la mayoría, la gran mayoría de las comunidades, tanto estudiantiles como académicas, y en un grado muy importante también de las autoridades administrativas y académicas, sobre todo de las instancias que he hablado y sobre todo de las que ahora están en un proceso muy profundo de transformación, como el CIMBESTAB, el Instituto Politécnico Nacional,
las propias instancias que están coordinadas en el gobierno federal, como los centros públicos de investigación, el Tecnológico Nacional de México, en fin, desde sus autoridades hasta toda la estructura, y no digamos las comunidades, hay un proceso de transformación y de reorientación. Necesitamos, por ejemplo, ingenieros electrónicos, expertos en extracción, en exploración y extracción de litio, en equipo médico, en un área en la cual nos estamos volviendo soberanos, produciendo equipos de alto rango que son los mejores del mundo en vacunología. Ya hay un posgrado en vacunología en el Politécnico establecido en alianza con el CONACYT. En fin, son tiempos realmente muy promisorios para el futuro del país en lo que nos toca, que es el quehacer humanístico, científico, tecnológico de innovación, porque se está forjando gracias además a esta resistencia que había y que hay al seno de las instituciones de educación superior, que a lo mejor todavía no hemos expresada de una manera más clara, pero yo estoy segura que está ahí, latente, porque ahora que es reciente el aniversario del trágico, pues así abominable golpe de Estado en Chile, pues viene al caso recordar una de las frases del presidente Allende, a quien respetamos siempre muchísimo, y que pues sigue, como dijo el presidente ahora en su gira, gobernando y pues siendo un ejemplo pues de cómo se puede construir un sistema democrático por la vía pacífica. En Guadalajara, cuando visitó nuestro país, pues enunció esta frase que yo estoy segura que implica que en las comunidades estudiantiles está ahí esa semilla de la transformación ya germinando, que es que el ser joven y no ser revolucionario, y por lo tanto estar de acuerdo con la revolución de las conciencias y el proceso de transformación tan profundo que ha vivido nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Censura Televisión esta noche. Vamos a continuar con esta conversación, interesantísima conversación con la directora del CONACYT, con la doctora María Elena Álvarez Bulla. En la siguiente emisión, ella nos va a contar cuáles son los pormenores del cambio que tiene furiosos y furiosas a las élites de la academia, a las élites de la ciencia y la tecnología en el país. ¿Qué ramas del financiamiento del CONACYT fueron principalmente trastocadas, fueron principalmente transformadas? Y sobre todo, si ella, la doctora Álvarez Bulla, la directora de CONACYT, está consciente del gran caudal de enemigos, de adversarios que tiene detrás por impulsar esta transformación. Va a salir humo, pero no crea usted que de cualquier tipo de humo de la ciencia, humo de la academia, furiosos, furiosas, porque se les acabó una caja de billete. Ya sabe, aquí en Sin Censura Televisión escuchamos sus comentarios y sus consideraciones en nuestras diferentes redes sociales. Ya las conoce usted y las conoce perfectamente bien. En Twitter, en @Vicente Serrano, en Sin Censura TV, en Facebook, en Sin Censura Vicente Serrano, en Instagram, y en Threads, Sin Censura Vicente Serrano. Y por supuesto, las 3 diferentes posibilidades para encontrarnos en YouTube: Sin Censura TV, Sin Censura Presenta y Sin Censura Media o Sin Censura Media. A nombre del titular de este espacio, Vicente Serrano, su amigo Luis Guillermo Hernández le agradezco infinitamente la oportunidad de charlar, la oportunidad de conversar, de conectarnos y de estar aquí entre usted y yo juntos analizando la realidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta pronto.
prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.